En el gobierno no tiene confianza ni la mitad de los mexicanos. Luego en la democracia, aquí, en esta, según ya vimos que en Latinobarómetro son menos, pero en fin, aquí supongamos que confían en la democracia el 54% y en el Tribunal Electoral y en el TRIFE, que eso sí yo ya no lo entiendo. En las elecciones el 56%. En el sistema autoritario clásico había una de las reglas, es no puede haber movilizaciones independientes que duren mucho tiempo, no puede haberlas, es contraria a la esencia de un estado, de un régimen autoritario. Por eso el 68 no podía Díaz Ordaz, además que se le venían las Olimpiadas, no puede tolerar una movilización sistemática, independiente. Los sistemas autoritarios movilizan de vez en vez, pero bajo el control del propio gobierno. Y la capilaridad social en México, la política solamente la permite en el caso de gentes como el Chapo, es decir, que a balazos se abren espacio en la sociedad. Pero si uno piensa abrirse el espacio trabajando, estamos perdidos. Ahí sí que no hay forma. Ya no, ya se cerró mucho esos vasos de capilares que había antes. La que sigue. Ese es el índice de Gini, ese es el que mide la desigualdad social, y esta es una comparación que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual somos miembros. Esa es una organización en la cual son miembros los países ricos como nosotros. Y esto es fantástico. Esta nos metió Salinas, ¿no? Con el apoyo de Clinton. El esposo de la Clinton de ahora. Y lo que tenemos es de los países más equitativos, más igualitarios, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, etcétera, hasta el más desigual, que es México. Para eso nos sirve mucho la OCDE. Este es un verdadero tesoro de información. Métanse ahí y verán un montón de estadísticas, de estudios sobre todas las cosas habidas y por haber, de los impuestos, de las barreras arancelarias, de la educación, de todo. Y aquí tenemos entonces que y aquí dice consultado el 21 de Chihuahua, se fue, de octubre del 2008. No creo que haya cambiado gran cosa del 2008 a la fecha. Esto es una situación histórica. Entonces, también esto nos dice que hay alguien que está muy similar a nosotros, y es Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más desiguales, porque después de México y Turquía, supongo que el otro es Portugal. ¿Cuáles son las instituciones en las que se tiene confianza? ¿Quieren que vayamos de arriba para abajo o de abajo para arriba? Porque si empezamos de abajo para arriba, resulta que los partidos políticos, que son los instrumentos para hacer que la democracia electoral tenga sentido, ellos son los que recogen, se supone en teoría, las demandas de la sociedad, son capaces de formar con esa multitud de demandas unas propuestas, esas propuestas enviarlas hacia arriba, hacer las leyes, hacer la política. Bueno, en eso que es tan importante, ¿quién tiene confianza? Mucha o algo, nada más el 39% de la población, y eso se me hace muchísimo a mí, pero en fin, nuestros conciudadanos en general dicen el 39% que tienen confianza en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Nueva Alianza, en el Verde. Bueno, pues cada quien lo suyo. La política, el poder. ¿Qué es el poder político en México o en cualquier lado? Es la capacidad que tiene un grupo, una persona, un grupo, un partido, etcétera, de imponer sus prioridades sobre otros. Entonces aquí las leyes del país protegen a los poderosos. ¿Quién está de acuerdo que las leyes sirven para proteger a los poderosos? Pues el 71% de los mexicanos. Para eso sirve la política.
para establecer un marco legal que luego sea utilizado en apoyo de quienes se perciben desde la sociedad como los poderosos. ¿Quieren ustedes que les llamemos los poderes fácticos? También podemos ponerles así. El punto es que la visión que se tiene de la política en México es una visión muy negativa. La política es una actividad en donde el poder se ejerce en función de los intereses de los pocos y por descarte en contra de los intereses de los muchos. Y esta es del 2011, esta encuesta. A mí me gusta mucho esta definición de Harold Laswell, es de 1936, ya está añeja, ya huele a añejo, ya es clásica. Es una definición muy brutal de la definición de política. Esta es el título de su libro, que apareció entonces antes de la Segunda Guerra Mundial. Politics, Who Gets What, When and How. Esa es la política. ¿Quién consigue? Ya, no es la búsqueda del bien común y nada. ¿Qué bien común y qué 8 cuartos? Vamos a ver qué es la política. Y creo que es una buena definición, sobre todo para una situación como la de México. Eso es la política. A ver, lo que ha conseguido el sistema, democráticos, tiranías personales a la estilo Batista o Somoza acá en América Latina, sistemas totalitarios al estilo de la Unión Soviética o del nacionalsocialismo alemán, y los autoritarios, sistemas que mezclaban parte de lo que tenían los otros. La naturaleza del sistema autoritario está definida por Juan Lins, un politólogo español que estudió fuera de España en un buen tiempo y siguió trabajando fuera de España, pero que tomó al sistema franquista como modelo y luego lo generalizó, y ahí cabían lo mismo el de la Turquía de Kemal Atatürk, que el Egipto de Nasser Mubarak, que el franquismo, que México, el México del PRI. Son sistemas en donde hay un pluralismo limitado. No son totalitarios, son plurales, pero el pluralismo es muy limitado y depende de la voluntad de quien tiene el control del sistema, el que alguien pueda entrar o no entrar a la arena política. No es lo que la sociedad se organice, demande y envíe a la arena política como parte de su expresión. No, es lo que desde arriba se acepta y lo que se rechaza. Esa es la naturaleza del sistema autoritario. Sí podían entrar algunos, podía haber competencia, podía estar el PAN en el sistema, pero con sus limitaciones, no podían aspirar al poder. Y esta cosa que pongo aquí es cómo se fue transformando. Ese 100% es porque el PAN se retiró en esa elección de López Portillo. Nada más la política, es la incertidumbre. En México ya llegó la incertidumbre. En el antiguo sistema lo que no había era incertidumbre. Pues ¿cómo va a haber incertidumbre? Pues tenía que ganar el del PRI aunque perdiera, como era el caso de Salinas en 1988. Estábamos segurísimos de que ganaba, no importa lo que dijera el votante. Ahora sí, más o menos empieza a importar. No son elecciones realmente limpias. Eso también a nadie se le puede, salvo a los que redactaron la cosa esta que ayer firmaron en el IFE los 4 candidatos, se les puede ocurrir que sí realmente tiene que reconocerse la validez de las elecciones porque ya todo está bien. Pues no, no está bien. No está bien porque la compra del voto es un elemento que ahorita está determinando en buena medida el resultado. Y luego está la transparencia, fíjense, está el 36%, pues no son primos hermanos. La corrupción y falta de transparencia pues es una manera de decir más o menos lo mismo. Así que ahí es donde la puerquita tuerce el rabo en lo de la democracia mexicana. Por ejemplo, eso de que falta consolidar los partidos políticos, pues ya, y está bien como está,
solamente el 5%, un 5% dice yo no tengo ni idea, eso están en la luna, y otros, eso es lo interesante, 5% de los mexicanos dicen no, si estamos bien. Imaginémonos quiénes pueden decir eso. Traten de hacer un ejercicio mental. ¿Quién puede decir que está bien como están las cosas en México? O alguien que está realmente en lo personal o muy bien, o alguien que le falta, sí, que las circunvoluciones no son las que deberían. Entonces, en América Latina hay un 13% que dice que están bien en conjunto, pero en México, de los optimistas, nada más un 5%. Veamos cuál es el que... Es que también hay algunos, yo no sé cómo le hace el Latinobarómetro, que en Nicaragua el 23% digan que las cosas están bien, pues tampoco, pero en fin. Una encuesta de Buen Día y Laredo que se publicó en el Universal hace poco, ahí está la fecha, en junio de 2012 se levantó la encuesta. ¿Qué tan limpias serán las próximas elecciones? Las próximas, las del domingo. El 43% dice que poco limpias. Ya desde ahorita está poniendo en duda una parte central de esas elecciones. La limpieza. Si hay elecciones pero no son limpias, ¿qué sentido tienen? Entonces hay ese 43 que dice poco limpias, los que siempre no saben, siempre hay algunos que pues a mí también, y el 54% otra vez se asemeja mucho a lo que pasó después del 2006, no son muy diferentes las cifras, 6 años después y ya ahora cuando se está señalando, pero están hablando de fraude, pues es que una parte de la población sí está hablando de fraude, no es que lo invente uno, está metido en la conciencia cívica de casi la mitad de los mexicanos, o que no están limpias o que no sabe si van a ser limpias o no. Este sí es un problema. La que viene. Bueno, esos de los más ricos, ni de los más pobres. No hay registro de que hayan ido a la casa de Slim y le hayan dicho, a ver, y usted, señor Slim, ¿cuánto gana? Y ¿cuánto gasta en comida? ¿Y cuánto gasta en su vestuario? ¿Y cuánto ahorra? No es posible. Entonces ahí no están los verdaderamente ricos, y tampoco están los más pobres. Esos no los alcanzan a captar. Esta es una visión parcial de la sociedad mexicana, pero suficiente con que veamos esto. Esta es la política, esto es política en México. Este es, al final, quién consigue qué, cómo y cuándo. Ahí está, todo el sistema político está reflejado ahí, en esta distribución del ingreso, que además no es la real es más extrema, es peor que eso. La que sigue, no hay un dominio como en el pasado de un solo partido, del PRI, aquí están todos. La que sigue, esta es del 2006, de la última votación presidencial, en donde el madrazo quedó, esa vez sí le dieron, como el apellido lo dice. Entonces el país quedó dividido básicamente en dos. Dice que también ahora está dividido básicamente en dos. Aunque tengamos muchos partidos, al final las cosas se quedan en una disyuntiva entre dos. El país del norte, que se supone el país que tiene el desarrollo humano más importante, más interesante, en donde está la economía más, pues lo que hay de próspero aquí, está en el norte. En el sur estaba a la izquierda, el norte está a la derecha. En el 2006, la que sigue.